días, hermanos. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Y con la sonrisa que nos anunció Bere, ¿verdad? Estamos contentos de estar aquí en la casa de Dios y esperamos que todos aquellos que nos están viendo por Facebook Live son bienvenidos también. Y a los hermanos que nos acompañan en esta lección de escuela sabática que estamos estudiando, la lección de historia de Moisés. Estamos estudiando el folleto sobre el Deuteronomio, la verdad presente en el Deuteronomio. Es decir, que ¿cuándo es una verdad presente? Una verdad presente es cuando afecta al pueblo que vive en la actualidad. Entonces, esta lección está comparando tanto la historia de Israel en la frontera de la Canaán terrenal con la historia de nosotros que estamos frente a la Canaán celestial. Y ese paralelismo que presenta entre lo que le pasó a ellos en el pasado, ¿verdad? Su experiencia con el Señor y todos los conflictos y vicisitudes y también sus éxitos, porque ellos tuvieron éxito, también tuvieron fracasos. Eso ocurre también con nosotros. Entonces, por eso estamos estudiando esa comparativa de esta lección impresionante. En la semana pasada, cuando el pastor tuvo la lección, estuvo hablando sobre el preámbulo y cómo esta lección, o el libro de Deuteronomio, que es el tema de estudio que tenemos este trimestre, está estructurado en un contexto de un pacto. Él hablaba también, enfatizó mucho la palabra el amor que Dios tiene para con su pueblo, la semana pasada, ¿verdad? Esa era la lección que hablaba, y cómo Dios hace un pacto con su pueblo. Entonces Moisés, en sus últimos días de su vida, está hablando al pueblo con el corazón en las manos. Es decir, estas serían las últimas palabras que Moisés va a decir en su vida. Y él entiende que lo que él va a decir en ese momento para el pueblo, que son unos 4 discursos que él hace en el libro de Deuteronomio, es lo más importante que él, de su experiencia que él va a contar y el compromiso que tiene Dios con su pueblo. Y cómo Dios cumplió su juramento que le había hecho a su pueblo. Es decir, es impresionante la historia que hace el libro de Deuteronomio. Y voy a leer el versículo de memoria que dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Impresionante. Todos bebieron, comieron. Es decir, cuando bebieron fue el agua, cuando salía de la roca. Cuando comieron, comieron el maná, ¿verdad? Dios lo sustentó durante ese periodo de 40 años. Hay que entender una cosa, que el milagro que Dios hizo en Egipto cuando lo sacó de la esclavitud, ¿verdad? Fue un pacto que le hizo con Abraham en el pasado, que iba a liberar a su pueblo y que lo iba a llevar allí a la tierra que emana leche y miel. Y ya cuando están en el Sinaí, ellos duraron 2 años en el Sinaí. Al principio, cuando Dios lo liberó, que lo llevó al monte y les habló a todos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no se los dijo solamente a Moisés. Y Moisés escribió, y Dios escribió en una tabla los 10 mandamientos, sino que todo el pueblo que había salido de Egipto escuchó a Dios pronunciando los 10 mandamientos. Y cómo el monte humeaba y la presencia del Señor. Todos vieron la gloria del Señor. Y ellos dijeron, ya no queremos hablar contigo, mejor que hables tú con Moisés, ¿verdad? Y de ahí es que surge el concepto de profeta. Una persona en la que Dios se comunica y es un intermediario entre Dios y su pueblo. Entonces, esta lección comienza en Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés. Pero nosotros sabemos que Moisés habló sus palabras, pero también hay otras palabras que dice el libro. También dice que estas son las palabras del Señor. Es decir, aunque aparecen los discursos de Moisés, también aparecen las palabras que pronunció Dios. Y lo más interesante es que cuando ellos estaban allí, que los 2 primeros años que estaban en el Sinaí, ellos le dijeron a Moisés que ellos querían reconocer la tierra, ¿verdad? Y la primera ocasión fueron a reconocer la tierra, pero nosotros ya sabemos la historia, que ellos fueron rebeldes y no pudieron entrar. Esa generación rebelde que salió de Egipto de 20 años arriba no entró en la Canaán terrenal. Pero que los hijos de ellos, que eran menores de 20 años, que ellos decían que iban a morir en el desierto, Dios los sustentó durante 40 años.
Y por eso estamos leyendo que el alimento que comieron, ¿verdad? Y el agua y todo lo que Dios proveyó era que Dios estaba cuidándolo. Cuando le ponía las nubes en el cielo, en el día, o el fuego para alumbrar en la noche. Es decir, que Dios hizo maravillas con ellos y los protegió. Sin embargo, nosotros vamos a entender una cosa. Durante esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto, esa nueva generación de niños que ya eran adultos, ¿verdad? Porque muchos crecieron allí en el desierto, y los que salieron de Egipto adultos después de 20 años murieron en el desierto, incluyendo Moisés y Aarón, por cuanto en Meriba, ellos, ¿qué hicieron? Hubo un momento que Moisés y Aarón dijeron que le iban a sacar agua de la roca, ¿no se acuerdan? Y golpeó 2 veces la roca. Y debido a que Moisés no ensalzó a Dios, sino que desobedeció la orden que Dios le había hecho, en un momento determinado, porque el pueblo lo llevó lo sacó de sitio, vamos a decir así. En un momento de presión psicológica, de estrés extremo, porque el pueblo lo llevó a un extremo. ¿Qué pasó? Moisés pecó en ese momento. Y aunque él confesó su pecado y Dios lo perdonó, sin embargo, Moisés no pudo entrar, ¿dónde? A la tierra prometida, sino que solamente Josué y Caleb, que dieron un buen informe como espías, fueron los que pudieron entrar de 20 años arriba, nada más Josué y Caleb. Eso es lo que tenemos en cuanto a eso. Entonces, Moisés dice que Dios cumple su promesa, su juramento, Dios lo cumple. De este lado, ya están en Cisjordania, en Cades Barnea, y ya van a entrar a la Canaán terrenal. Y antes de entrar a ese lugar, Moisés entonces procede a repetir el pacto. Y el pacto nosotros sabemos que son los 10 mandamientos. Y también las estipulaciones de ese pacto. ¿Cuáles son las estipulaciones? Las bendiciones y las maldiciones. Si tú haces el bien y obedeces a Jehová, tendrás bendiciones. Pero si no haces el bien, ¿qué va a pasar? Recibe las maldiciones. Y eso es lo que va a tratar todo el libro de Deuteronomio. Ahora, vamos a pasar ahora. El ministerio de Moisés. Cuando nosotros estudiamos el ministerio de Moisés, nosotros entendemos que Moisés, primeramente, él tuvo una primera parte. ¿Cuándo fue que comenzó el ministerio de Moisés? Si alguien me puede decir. ¿Cuándo ustedes entienden que comenzó el ministerio de Moisés? Cuando Dios lo escoge. Y lo guardó cuando María lo puso en el... Ok, usted entiende que ahí fue que Dios lo llamó al ministerio cuando Dios lo escogió en el barquito. Sí, ¿alguien difiere de esa idea? Y después cuando lo llama desde el desierto que se fue para allá. ¿Cuál desierto? Al desierto, que huyó porque había matado al hombre. ¿Y ahí, dónde fue eso? ¿Dónde pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el evento que pasó? Ahí cuando la zarza ardiente. La zarza ardiente. Ahí es que Dios llama a Moisés. Y la zarza ardiente. Sin embargo, nosotros debemos entender una cosa, hermano. Aunque Moisés era el elegido para liberar al pueblo con el poder de Dios desde que nació, ¿verdad? Usted no puede autoproclamarse libertador. Porque Moisés, cuando quiso liberar al pueblo por su fuerza, mató a un egipcio. Pero ese no era el método que Dios había escogido para liberar al pueblo. Y Moisés en ese momento no estaba llamado por Dios para liberar al pueblo. Ese no era el momento. Dios esperó, después que Moisés tenía 40 años, y duró 40 años en Madián cuidando ovejas. Entonces, después de 40 años, cuando Moisés tenía 80 años, lo llamó la zarza ardiente. Y ahí comienza su ministerio, el ministerio de Moisés. Y ahí es que Moisés entonces comienza a su peregrinaje, va a Egipto, libera al pueblo. Después pasa, ¿qué pasa? Están los 2 años construyendo el santuario, desobedece el pueblo, tiene el pueblo un proceso de idolatría que aparece en el Éxodo capítulo 32. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hicieron ellos cuando Moisés estaba en el monte buscando los 10 mandamientos? Sí, hermana, explíqueme ese detallito. Moisés está en el monte, Dios llama para que él vaya a hablar con él y Dios le va a entregar los 10 mandamientos. Pero como Moisés se dilató, ya Dios habló con todo el pueblo, etc. Pero Moisés se quedó en el monte, hablando con el Señor. ¿Qué pasó allí, hermana? ¿Qué es lo que dice Éxodo 32? Voy a leer los versículos para que usted entonces comente. Entonces Moisés dijo:
Hoy os habéis consagrado a Jehová por cada uno sea consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé su bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Ahora de su comentario, hermana. Pues él estaba intercediendo por el pueblo, porque el pueblo había hecho pues el becerro de oro y estaba haciendo... Decía que el becerro de oro era Jehová. Ajá, él lo estaba comparando pues con Dios y no era Dios. Ajá. Estaban adorando al becerro en lugar de Jehová, y como si fuera Jehová. Ajá. Y por eso él estaba intercediendo ante Jehová por el pueblo, ajá, para que Dios los perdonara y no los raerá, pues. Okay. Usted nota que cuando él dice que le colocara los pecados a él, colocar. Si usted nota, en un juicio, cuando se hace un juicio, se habla de que una persona le hacen cargos criminales, ¿verdad? Ajá. Cuando es culpable. Pero cuando no es culpable, lo descargan. Ajá. ¿Por qué dice Moisés que él quiere cargar el pecado del pueblo? ¿Qué es lo que está significando? Porque aquí lo está usando la Biblia, el término cargar. Está significando la misma intercesión que Jesucristo hace por nosotros en estos momentos. ¿Alguien me puede decir? Entonces, si Moisés está diciendo que él quiere cargar el pecado del pueblo, ¿qué es realmente lo que quiere decir eso? La hermana lo dijo, pero quisiera porque hay otra gente que están aquí escuchándolo. Lo que implicaría cargar el pecado del pueblo por Moisés, sí, hermana. Sí, lo importante del ministerio de Moisés es que él vino a dar un ejemplo de lo que sería Jesús intercediendo por nuestros pecados, porque él estaba dispuesto a perder su alma con tal de salvar al pueblo. Sí, ¿correcto? Eso es verdad. Entonces él viene como a ser un ejemplo de lo que vendrá, del que vendrá a salvarnos a nosotros del pecado. Y la pregunta ¿sería Moisés culpable de pecado sobre el becerro de oro? ¿Verdad que no? Entonces, como Moisés no era culpable de pecado en relación al becerro de oro, ¿verdad? Y Dios dijo que iba a destruir al pueblo y iba a sacar una nueva nación, ¿verdad? Entonces Moisés dice: no haga eso, Señor. Porque ¿qué van a decir los egipcios? Tú lo sacaste y lo dijiste que lo iba a meter en la Canaán terrenal. Y ahora no lo vas a hacer. ¿Cómo es eso? Y ahora quieres sacar un pueblo de mí. Como que no, ¿verdad? Entonces Moisés dice: no, mira, bórrame de tu libro si es necesario. Yo me pierdo si es posible, pero salva a ese pueblo. Por amor. Entonces, Moisés tenía un amor impresionante por el pueblo. Esa es la palabra. Entonces, todo lo que Moisés está diciendo en el libro de Deuteronomio es amor. Y nosotros, cuando Dios le dijo a Moisés que escribiera un libro y que ese libro lo pusiera en el arca del pacto, un libro en particular lo pusiera en el arca del pacto, ¿saben cuál libro era ese? ¿Alguien me puede decir? No, los 10 mandamientos ya estaban ahí. El libro de Deuteronomio, hermano. El libro de Deuteronomio era el libro que se iba a colocar en el arca del pacto. Y ese libro es el libro que tenían que leer los reyes, porque ahí decía todas las estipulaciones de cómo debía conducirse el rey. Y el libro de Deuteronomio también decía cómo debían conducirse los líderes. Es decir que este es el libro que Dios dice que él tiene que leerlo. Entonces, es impresionante, aunque todos los otros libros de la Biblia hay que leerlo, pero este en particular Dios dijo que había que leerlo. Pero creo mayormente también porque ahí estaba la historia de donde Dios los había sacado. Y era tan importante que leyeran ese libro porque así no olvidaran de dónde Dios los ha sacado. Y en el momento que nosotros estamos viviendo ahora, recordar lo que Dios tiene el poder para sacarnos de donde sea y liberarnos. Exactamente, hermana. Eso es impresionante. Y hay que entender una cosa. Cuando ellos estuvieron en el desierto, Dios tuvo que hacer un milagro todos los días del maná.
y tenía que hacer un milagro con las nubes y el fuego, y tenía que hacer milagro con el agua, porque allí no había nada de eso. No se imaginen que esto era cómodo y no se le envejecieron la ropa. Es decir, que Dios cumplió su juramento. Y en esa profecía de tiempo, porque hay una profecía de tiempo aquí, incluida, de los 40 años. Y exactamente cuando se cumplieron los 40 años, Dios liberó a su pueblo y conquistaron la tierra de Canaán. Entonces, eso es importante. Otra cosa es que la Biblia resalta otra profecía de tiempo. Por ejemplo, tenemos la profecía de los 2300 años, que comenzó en el año 457 y terminó en el año 1844, la más larga de la profecía bíblica, y se cumplió exactamente. Dentro de esa misma profecía hay otra de las 70 semanas, que son 490 años, que comienza en el año 457 y termina con la muerte de Esteban, pero profetiza el nacimiento exacto del Mesías y cómo Dios levanta un nuevo pueblo del pacto. Ese nuevo pueblo del pacto, porque Israel rechazó a Cristo, se mezcló entre judíos y cristianos, porque los primeros pioneros del cristianismo eran judíos todos, y estaban los gentiles que también, y ahí Dios formó ¿qué? Ya no una nación, sino todo el mundo, que acepte por fe a Jesús como el descendiente de Abraham. Es impresionante, ¿verdad? Dios ahora no está limitado a una geografía, sino que incluye a todos los seres humanos en el ambiente, pero tienen que aceptar por fe esa promesa. Y eso se logra a través de aceptar al Mesías. Todo lo que ellos hicieron no fue porque ellos eran poderosos ni que eran el mejor pueblo, sino porque Dios era amoroso. Y una de las cosas que se resalta en el libro de Deuteronomio, en esos 40 años, es que se repite mucho que Jehová es tu Dios. ¿Quién es su Dios? Vuestro Dios. En el libro de Deuteronomio es el lugar donde aparece esa expresión más de 400 veces. O vuestro Dios o tu Dios. Y la Biblia aparece mucho en otros lugares, pero no muchas veces. Lo que está diciendo es que Dios es tuyo. Dios tiene una relación personal contigo, es un Dios de pacto, que cumple, que Jehová lo que le dijo, lo prometió y lo cumplió. Y Él no te va a dejar desamparado, no importa los problemas, porque yo tuviera muchos problemas. ¿Usted cree que el desierto fue fácil? Y los desiertos que tenemos nosotros hoy en día es fácil. Los problemas, las dificultades. Esa comparación que tenemos hoy, que estamos al entrar a la Canaán celestial, es parecido. Nosotros podemos también crear nuestros dioses, crear nuestros intereses y todas esas cosas. Pero Dios es misericordioso con nosotros y nos ha dado a Jesús. Si aceptamos su promesa, Él va a actuar por nosotros. Y dése en cuenta que una cosa es que Dios había dicho que por cuanto ellos fueron desobedientes, lo iba a ¿qué? A erradicar. Pero cuando Moisés comienza su discurso, en el 1:8 dice lo siguiente: mirad, os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y en esta parte Moisés dice en el 9, 10, 11, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios nuestro Padre os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Moisés quería que ese pueblo se multiplicara por ¿cuántas veces? 1000 veces más. Cuando usted es un pastor que cuida a su rebaño, ¿verdad? Porque Moisés era el pastor del pueblo de Israel. Él no le deseó el mal, ni le deseó nada malo, sino que quería que se multiplicara, ¿verdad? El papel de un líder, el papel de un obrero aquí en la iglesia, de un padre, es que sus hijos se multipliquen ¿en qué? En el conocimiento de Jehová. Conocer a ese Dios del pacto. Porque Dios, mirando que Moisés no podía llevar las cargas, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? ¿Él quería ser él solo el líder? Si nosotros vemos en Deuteronomio 1, 12 al 17, que no vamos a leer todos esos versículos, él dice que Moisés, ¿qué le dijo a Dios? Cuando ya no podía llevar porque eran muchos. ¿Alguien se acuerda? Que dividió el pueblo en grupos, era un pueblo organizado, ¿verdad? Que eran líderes de 50, de 1000, de 100, jefes de millares, jueces,
Y Dios le dijo, mira, nombra a jueces que enseñen al pueblo las leyes, que enseñen al pueblo qué cosa, los mandamientos, que hagan justicia y serán jefes de millares, jefes de centenas, jefes de 50, de 10 y gobernadores de la tribu. Es decir, que el pueblo era un pueblo ¿cómo? Organizado. Inclusive cuando se colocaba el pueblo por las tribus, lo que había en el centro del pueblo era el santuario. Y al lado y alrededor del santuario estaban distribuidas las tribus organizadamente, por sus banderas. Y tenían un organigrama muy bonito. Y estaban distribuidos y así Dios ha organizado esa asamblea y así ha organizado la iglesia. Usted no es un ente solo. Usted no puede buscar al Señor solo. Dios hizo un pacto con una familia. Y Dios le dijo a Abraham que de a Sara él iba a tener un hijo cuando ellos no podían producir hijos. Ahí está la fe. Sara a los 90 años y Abraham a los 100, que ya no podían, especialmente Sara no podía producir hijos. Dios de ese vientre muerto sacó un hijo. Y multiplicó e hizo maravillas. Entonces, Dios no tiene una iglesia para un individuo aislado. La salvación es una salvación de relación, de familia. Dios quiere que tu familia sea salva. Por eso Moisés cuando dice que Jehová lo multiplique por 1000 a ustedes. Y de entre ustedes, que Dios que nos dé líderes. Y ellos desempeñen sus roles, sus dones. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que la organización de la iglesia, en 1 Corintios capítulo 12, menciona que Dios da dones a la iglesia. Unos son maestros, otros son pastores, otros hacen milagros, otros hacen esto, otros hacen aquello. Y Dios ha hecho lo mismo con su iglesia. Aquí no somos un todólogo. La iglesia está organizada para servir al Señor con sus dones. Ahora, cuando estaban en Car de Barnea, estaban en la frontera, sí, pastor. A trabajar. Algunos aceptan y después dejan de hacer su labor. O a otros se les encomienda que hagan el trabajo y no lo desempeñan como lo debe ser. Y me gusta que la autora de la lección recalca lo siguiente, que la iglesia de hoy, al igual que el pueblo de aquel entonces, necesita ser un cuerpo unificado con personas y enfatiza que cumplan varios roles según sus dones. Y Dios nos ha otorgado, y voy a recalcar lo que dijiste hace rato, que es cierto, Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros dones. Y a veces nosotros pensamos que los dones que tenemos no han sido pasados por alto. Pero yo tengo que hablar desde el punto de vista administrativo. Se ha tomado en cuenta varios y algunos no desempeñan como debe ser. Y tenemos que recordar que el cometido que nosotros hacemos, no lo hacemos con el hombre, sino que lo hacemos con Dios que nos llama a nosotros a cumplir una labor dentro y fuera de la iglesia. Bueno, como ya nos queda un poco tiempo, yo quiero resumir algunos detalles que tuvimos en la lección. Y lo voy a decir oral, para que si alguien quiere participar brevemente. Ustedes encuentran en esta lección que también hay destrucción de pueblos completos, ¿verdad? Estaban los hebeos, los jereseos, los hititas, etcétera. Que los pueblos de Canaán, que eran como 7 naciones, había que destruir todo lo que ellos representaban. Sin embargo, los otros pueblos que no estaban en ese grupo de 7 naciones, si iban a ir a ese pueblo, ellos tenían que primero mandar un mensaje de paz. Y si el pueblo aceptaba, entonces ese pueblo iba a ser tributario. Si no aceptaba, entonces iban a entrar entonces en otro procedimiento, a defenderse de ese pueblo, porque muchas veces esos pueblos eran pueblos guerrilleros, es decir, eran pueblos que tampoco, si tú veías que venía un pueblo hacia ti, ellos de una vez pensaban que eran espías y que venían a tomar posesión de todo. Y por lo tanto, iban a la guerra. Y si usted está en su casa y viene todo un pueblo a usar espada contra usted para matarlo, ¿qué usted va a hacer? Defenderse. Y Israel tuvo que defenderse de algunos pueblos. Cuando iba, como estaba Og, rey de Sehón, y otros reyes que estaban en el camino, que no estaban en la lista, Moisés tuvo que pelear con su pueblo. ¿Y qué pasó? Ganaron, ¿verdad?
la batalla. Y dice que ahí sí debían dejar las mujeres, los niños y los animales. Pero en estas naciones, que eran como 7, había que destruir todo. Y no, porque esas eran naciones malditas, que cuando Abraham estaba vivo, Dios le dijo a Abraham, mira, el amorreo que habita en esa tierra todavía no está preparado para cuando llegue el juicio de ellos. Pero cuando llegue el juicio de ellos van a madurar en la maldad a tal punto que ya es imposible, vamos a decir así, rescatar a ese pueblo de la maldad que habita, ya no solamente en los padres, sino también en las criaturas. Ya está todo pervertido. De tal manera que es una generación perversa, y ese pueblo, si usted lo deja que siga vivo, va también a infectarlo a ustedes con su plaga. Por lo tanto, eso pueblo debe ser, ¿qué? Destruido, así como ocurrió con Sodoma y Gomorra. El juicio ahora de estos pueblos no iba a ser por parte de Dios directamente con un juicio como Sodoma y Gomorra, sino que ahora el elemento de juicio de Dios hacia esos pueblos era la preservación de su pueblo, Israel. Y como Israel tenía que preservarse, esos pueblos no iban a dejar que Israel estuviera tranquilo. Porque la tierra que Dios le había prometido a Abraham era allí donde estaban esos pueblos. Y hay otra cosa que hay que tomar en cuenta en esta lección, es que Dios también le dio tierra a los edomitas, que eran descendientes de Esaú. Digo, el pueblo de Edom, que eran descendientes de Esaú, y los descendientes de Lot, que eran los edomitas y los amonitas. Dios le dio su tierra a ellos, y Israel no podía hacer nada contra ellos, a menos que ellos se levantaran contra Israel. Israel podía defenderse. Pero Dios le dijo, la tierra, déjenle su tierra a ellos. No deben poseer esa tierra. Aunque tengan un pleito con ellos, no deben poseerla. Y de hecho, los moabitas se enfrentaron con Israel cuando iban rumbo a la tierra prometida, y Dios prohibió que de los moabitas no podían entrar al santuario, al santuario, hasta la 10ª generación. Eso está en la Biblia. Entonces, ellos no tenían que pelear con ese pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos estas situaciones que se presentan aquí, que hay justicia, no es que el pueblo de Dios sea un pueblo malo, sino que tú tienes que defenderte. Te van a atacar y vienen a matarte, independientemente de. Y si Dios, el creador de los cielos y la tierra, te dice que esa tierra es tuya, porque es el dueño del universo, y te dice que ahí que tú vas a vivir, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que obedecer. Pero cuando esos pueblos vean que tú te asientes en esa tierra, ¿qué va a pasar? Va a haber guerra. Y eso fue lo que pasó. Y Israel entonces tuvo que pelear y defender esa situación. Sin embargo, Dios no es un Dios injusto. El creador del cielo es el soberano. Y así como nosotros, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, porque los pensamientos de Dios son más altos que los cielos. Nosotros estamos muy lejos para alcanzar ese pensamiento. Por lo tanto, hermano, la misericordia de Dios es que todos los seres humanos tienen una oportunidad para salvarse. Todos los seres humanos. Por eso Dios nos ha mandado a predicar el evangelio entero a todo el mundo. Sin embargo, todo este mundo va a ser destruido. Y todos, si no estamos vivos cuando Cristo venga, vamos a morir. Y los fieles a Dios van a ser transformados cuando Cristo venga, si están vivos, porque estén vivos. Sin embargo, todos nosotros vamos a morir. Y Dios va a resucitar a los fieles que le sirven. Pero a los infieles que no sirven al Señor van a ser destruidos. Es decir que, de alguna manera u otra, Dios va a acabar con el pecado y los pecadores. Y a los que aman el pecado. Sin embargo, Dios, a nosotros que somos pecadores, nos ha limpiado en Cristo Jesús. Nos ha lavado con su sangre y nos va a redimir. Y nos va a transformar. Pero si aceptamos su promesa, su pacto de seguir su palabra. Pero el que no sigue su palabra va a tener la misma consecuencia que los pueblos que Dios va a destruir también. Dios no es un Dios injusto, Dios da oportunidad. Sin embargo, tiene un tiempo, que ese tiempo se expira, como se cumplió los 40 años en el desierto. Cuando se cumplieron la profecía de las 70 semanas, la de los 2300 años, las profecías se cumplen. Y el tiempo de gracia también se va a cumplir. Se va a acabar. Bueno, espero, hermano, que usted siga estudiando esta lección maravillosa del libro de Deuteronomio y recuerde que Dios dice que Él es tu Dios. Él es nuestro Dios y que Él tiene un pacto. Él cumplió ese juramento con Abraham, lo cumplió con Moisés, lo cumplió Jesús con Israel, cuando vino con los discípulos.
Y ahora nos promete que Él viene a buscarnos a nosotros. Si usted cree en el Señor, va a recibir vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Y reconocemos que las palabras y las doctrinas que Moisés estaba diciendo eran palabras de esperanza para un pueblo. Y que esas palabras que dice Moisés deben enseñárselas a los hijos y a los hijos de los hijos, para que ellos glorifiquen a Jehová, como decía Moisés. Estas palabras deberían estar en tu corazón, como dice el libro de Deuteronomio. Y que cuando vaya por la calle, cuando en los postes de la casa, en las paredes, ponga la palabra de Jehová para que sean salvos y conozcan que Dios es un Dios misericordioso. Señor, ayúdanos a reconocer tu palabra y a entender que todo esto va a ser destruido. Y que si no aceptamos el pacto de salvarnos, vamos a ser también destruidos. Pero si confiamos en tu palabra y aceptamos al Creador del universo, Él nos va a levantar de la tumba si estamos muertos. Y si estamos vivos, seremos transformados para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.